Volvemos a una de las noticias del día. Recuerden ustedes, el partido de la U ha radicado en el Congreso un proyecto de acto legislativo con el que pretende devolver el derecho al voto a los integrantes de la fuerza pública después de que se firme la paz. Tenemos en línea al general en retiro Manuel José Bonet y le queremos preguntar si le parece una buena idea. Bienvenido a RCN, buenos días. Buenos días, Yolanda. Yo de manera personal no estoy de acuerdo con ese proyecto. Un proyecto que tiene origen en la política menos recomendable en Colombia, en la política electorera, y no veo la necesidad para que vayan a meter a las fuerzas militares y también a la policía en esa forma tan sucia como es la de hacer política en Colombia. Hasta ahora las fuerzas militares se han portado de una manera muy limpia, muy imparcial, muy seria en todos los debates electorales. Yo los viví durante 40 años desde el pueblito más chiquito hasta todo el país, y he visto que la única garantía, la única fiel de la balanza es la institución armada de Colombia. Donde la pongan en eso van a ser víctimas de todas las maniobras y los manejos y las cosas de una clase política como la colombiana, que no acredita tampoco un respeto a la imparcialidad de las fuerzas militares. General, hacíamos esta mañana el recuento de cómo funciona esto en otros países, y lo que encontramos es que en buena parte de América Latina los militares pueden votar y lo pueden hacer desde hace años, y eso no ha perjudicado sus democracias. ¿Por qué no lo pueden hacer los militares en Colombia una vez se supera esta etapa del conflicto con las FARC, como es la propuesta del senador? El problema del voto no son los militares. El problema es el ambiente mefítico que rodea la política colombiana y que nos va a rodear, o que nos va a rodear en caso de que eso se haga. Tampoco es necesario acudir a falacias como he oído yo, de que por qué en España sí, de que por qué en otra parte sí. Cada país es distinto, así como cada persona es distinta. El hecho de que la FARC vayan a firmar la paz no significa que se va a acabar el conflicto colombiano. El conflicto colombiano tiene otra cantidad de componentes a veces más graves que la misma FARC, como es el caso de la corrupción, como es el caso de todo eso. De tal manera que no nos vengan aquí a dar comparaciones, porque eso es falaz, eso no es realmente ajustado a la realidad. Precisamente están diciendo que estamos saliendo de un conflicto, pero el conflicto va a seguir, y la razón de que los militares voten o no voten no es el conflicto, nunca ha sido el conflicto. Cuando eliminaron ese derecho no había conflicto, de tal manera que el conflicto no tiene nada que ver en el razonamiento. Deberían hacer una consulta dentro de las fuerzas militares para que sea más justa la cosa. Interesante. Ahora, general, lo que usted dice es que la política es sucia, y está particularmente sucia en Colombia, y en eso creo que todos estamos de acuerdo, pero no se va a limpiar si precisamente no se introducen unos elementos buenos, como puede ser el voto de cientos de militares limpios que han trabajado por la patria y que pueden tener algunos intereses que van por encima de los personales hacia lo general. Darles esa posibilidad de voto no será precisamente ampliar las opciones de la democracia para encontrar nuevas fuentes de pureza, si se quiere, del sistema político. ¿No le parece que esa política sucia de la que usted habla seguirá sucia precisamente si no se introducen cambiar el estado de cosas? Mire el espectáculo que hemos vivido durante este año y el anterior, en que todo lo que ha ido a controlar a la clase política se hunde en el Congreso. Todo lo que ha ido a controlar todas estas cuestiones de las comisiones de aforados, de la comisión de absoluciones, y todo eso se va hundiendo y se va hundiendo, y son intocables. De tal manera que eso es un discurso, lo que tú me estás dando, pero para mí tiene un contenido de falacia muy profundo. Yo creo que la única manera de que el país siga como hasta ahora, con una institucionalidad respetable y respetada ante el mundo, que es el único país, por lo menos durante mi carrera militar, que abarcó bastante, que nunca tuvo ni siquiera intentos de golpe, y donde estábamos rodeados, como yo lo viví, de un ambiente en que los
El único gobierno democráticamente elegido era el de Colombia, el resto eran juntas militares. Hay que seguir así, hay que mantener al ejército, a las fuerzas militares como algo imparcial. Algo imparcial, sí. Y que no vayan los políticos a los cuarteles a hacer política. Entre otras razones, que comiencen los políticos a ir a los cuarteles a hacer política, esto se derrumba, porque los políticos colombianos son sucios. Pero además tenemos que entender, general Bonet, yo estoy de acuerdo con las razones que usted esgrime, es que tenemos un pasado donde precisamente las lecciones aprendidas son esas, la de que mejor dejar a los militares sometidos al poder civil, guardando la soberanía, las fronteras y el orden público y no interviniendo en política. Sabemos que la violencia de la policía fue usada como instrumento político, que después de la independencia los ejércitos federados eran instrumentos de los partidos políticos. En ese sentido, ¿usted piensa que esas lecciones aprendidas, pues mejor no desaprenderlas? Lo que yo digo es que en este caso no revuelvan. Hablo con María Elvira, ¿verdad? Sí, señor, sí, general. Buenos días, María Elvira. Buenos días, general. No revuelvan la pureza de la institución armada en materia política hoy con el conflicto, porque eso nunca ha condicionado la intención de las fuerzas militares de ser imparciales. No ha sido el conflicto, ha sido un respeto, aparte del conflicto, que nos han enseñado en la escuela militar desde el primer día. Estamos para garantizar no el orden público, porque es que también nos han llevado a un caso de guardianes. No es el orden público, es la seguridad nacional, es la soberanía nacional y es la defensa nacional. Y para mí una garantía es que las fuerzas militares activas se conserven como están hasta ahora. No me puedo imaginar a los políticos colombianos visitando los cuarteles, visitando las casas de los militares. No me lo puedo imaginar. General, pero a ver, sobre su teoría de que no tiene nada que ver con el conflicto interno, yo diría que sí tiene que ver, y me perdona la contradicción, pero precisamente la fuerza pública, a raíz de la Guerra Fría y todo eso fue, digamos, ¿cómo se dice?, orientada dentro de la teoría de la seguridad nacional, y con la creación del enemigo interno. Entonces hay una tradición de ver en la gente un poco de izquierda, y precisamente en la oposición armada, ese enemigo interno, digamos, hay una prevención contra el enemigo interno, que serían aquellas factores aliados, o aquellos grupos o aquellas organizaciones afines al comunismo, al socialismo y a todas las ideas de izquierda. Y en ese sentido, pues sí hay una ideología más o menos que ha permeado toda la fuerza pública. Mira, María Elvira, te repito, eso es invención de la academia. Lo que tú estás diciendo es la física invención de la academia colombiana y de la academia latinoamericana. Nosotros aquí no tuvimos nada que ver con la famosa doctrina de seguridad nacional que se ejecutó, por ejemplo, en el Cono Sur, bajo la dirección de juntas militares. Aquí en Colombia la democracia siempre actuó, los partidos siempre actuaron, los congresos siempre actuaron, la justicia siempre actuaron, y nosotros nos mantuvimos en los cuarteles o combatiendo lo que la política nos mandaba a combatir. De tal manera que lo que tú estás diciendo es básicamente lo que la academia sostiene desde sus cubículos. Nosotros fuimos nunca a combatir un enemigo interno, nosotros fuimos a combatir lo que la política nos ordenó que combatiéramos. Es que nosotros hemos llegado a combatir en las carreteras hasta los huelguistas, hasta los paros, hasta los camioneros, hasta todo el mundo, a echarle gases lacrimógenos a la gente, pero por mandato de la política, María Elvira, de la política, no porque a nosotros nos naciera eso. Allá en el sur, en la política de seguridad nacional,
Ellos eran los responsables del manejo de sus naciones y ellos eran los que definían los enemigos. Nosotros nunca hemos sido aquí árbitros de la seguridad de Colombia. Luego, ese es otro argumento que la academia ha inventado para echarnos a nosotros encima aguas sucias de otros sistemas. Bueno, pues muy bien, general. Ha sido usted profundamente claro en su posición. Dice, no es buena idea. La fuerza pública tiene que seguir siendo imparcial. Y además me llama la atención, él dice, el día que los políticos vayan a los cuarteles a hacer campaña, esto se derrumba, porque la política es sucia. Es muy claro el general Manuel José Bonet. Muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN, general. Yolanda, que estés muy bien. Me alegra mucho haberte oído a ti y a María Elvira. Buen día. El general en retiro Manuel José Bonet. Y hace un planteamiento interesante. Hagan una consulta interna con los afectados. Sí. Pregúntenle a los que están adentro a ver qué dicen. A mí lo que me choca de todo esto es el profundo oportunismo con que se presenta la propuesta. Es decir, en un momento en que lo que se trata es de igualar un poco garantías entre los guerrilleros y las fuerzas militares. Son distintos, son distintos, pero es una golosina. Les damos chocolates a la guerrilla, démosles gomitas a los militares con esta propuesta. Me parece que hay profundo oportunismo. Y lo otro, dicen, es que para ser más garantes esto no va a regir en el plebiscito por la paz. Es que tampoco dan los tiempos para que rija en el plebiscito por la paz. Sobra que Roy Barreras diga que va a dar todas las garantías en este proceso democrático y no va a incluir a los militares en la posibilidad de votar en el plebiscito. Es que de facto, de derecho, no se puede tampoco incluir en el plebiscito porque no van a dar los tiempos de los 8 debates de la reforma constitucional o acto legislativo. Propuesta para que los militares puedan votar. ¿Ustedes qué opinan? También nos pueden contar a través de las redes sociales.